Nuevo podcast con Jorge Márquez y Martín Veloso. Casi las 12. Charlas sobre tiempos finales, agenda woke, transhumanismo y mucho más. Casi las 12. Hay una intervención que si yo creo en la evolución, me lo preguntó en un diálogo. En el momento del diálogo él me preguntó, ¿usted cree en la evolución? Y claro, él no especificó. Si yo dije, creo en la evolución, acepto la evolución. El problema es que yo no especifiqué cuál. Y el pastor vio esto, y el pastor al ver esto, él creyó que era macroevolución. Ahora, yo no creo en la macroevolución, porque una se dan transformaciones, o sea, la transformación de un tipo en otro completamente diferente. Esto es macroevolución. Y la microevolución es variaciones dentro de un mismo tipo, y eso sí es observable, es medible. La que yo estoy rotundamente en contra es la macroevolución. Tanto así que en mi último capítulo del libro hago una crítica a Richard Dawkins. Y de hecho yo cito a Darwin, cito a Paley, cito a varios que empiezan a... O sea, empiezo a hacer toda una crítica a lo que es insoluble. ¿Qué es en lo que...? Y en ese sentido no estamos en contra, más bien en ese sentido estamos en el mismo barco. Hola a todos, muy bienvenidos a este podcast Casi las 12. Estamos muy felices de compartir con ustedes. Gracias a todos los que están entrando, a todos los que están viendo este podcast, este episodio muy especial. Te invitamos a que si no lo has hecho, que te puedas suscribir y actives la campanita para estar atento al estreno de este episodio, porque hoy tenemos un programón. Tal vez primera vez que nos ves, queremos contarte que en Casi las 12 no disfrazamos la verdad, nosotros la exponemos. Así que estoy muy bien rodeada, porque siempre estoy bien rodeada de hombres valientes que hablan la verdad. Muy bien, qué valentía. Sí, podés presentarnos a los hombres. Claro, voy a presentar a los hombres valientes. Está a mi lado Mauri Machado. Un gusto, de verdad, muy contento una vez más. Un nuevo episodio que podemos hablar un montón de cosas que no se hablan en muchos lugares, no se hablan en otros episodios de otros podcasts que hemos visto, así que está buenísimo poder tener este espacio para poder hablar sin pelos en la lengua. Bien uruguayo ese comentario. Sí, señor. Y también está con nosotros Martín Veloso. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué alegría poder estar con ustedes. Bueno, un programón hoy, un episodio de lujo. Hoy tenemos con invitados de primerísimo nivel. ¿Cómo le va, Apóstol Márquez? ¿Vos tenés pelo en la lengua? No, pero bueno, Mauri parece que sí. No, yo no tenemos. No tenemos. Muy bien, aclarando, ¿no? Yo desde chiquito ando buscando a alguien con pelo en la lengua. No hay. No, de verdad que tenemos un programón y vamos a estar hablando de la deconstrucción del ateísmo. Deconstrucción. Porque nos deconstruyen el hombre, la familia, el matrimonio. El matrimonio, nos deconstruyen las columnas, las bases de la civilización. Entonces nosotros vamos a empezar a deconstruir todas las estupideces que enseñan estas corrientes que vienen, vaya a saber de dónde, del mismísimo infierno, como por ejemplo el ateísmo, que está metido en el fundamento mismo de la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, que se la considera tan sacrosanta y qué sé yo, pero la pura verdad, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en la base de la enseñanza laica está el ateísmo, y se le ha enseñado a decenas y decenas de generaciones que la vida viene de vaya a saber dónde, de la nada, de la materia, de la casualidad, de la generación espontánea, del Big Bang. ¿Y cuál de todas las explicaciones más necias? Sí. Con un caparazón de cientificismo. Y la otra cosa que se ha enseñado muchísimo es que somos, por ser creyentes, somos más bien necios, más bien ignorantes. Sí. Que para ser un científico, por claro, no hay que ser creyente. Claro. No hay que ser creyente, son ignorantes. Claro. Por ejemplo, ayer salió una noticia de un pastor que habló de un milagro, que se le transformaron unos billetes de pesos a dólares. Imagínate las risas en todo el mundo. Claro, y decía otro periodista, y los ignorantes le creen. Claro. O sea,
los creyentes somos ignorantes. ¿Vos pensás que yo soy ignorante? No, para nada. Entonces todos los que estamos acá Debemos seríamos ser unos todos ignorantes. Claro, no. Una cosa que me quedaba en la cabeza ahora cuando estabas hablando, ¿no? Cómo en el sistema educativo siempre se ha enseñado desde un punto neutro. Siempre se ha querido hablar de la neutralidad. Exacto, pero el hablar de ateísmo o de enseñar sobre el ateísmo soslayado, el ateísmo no es neutral. O ignorar la tesis de la posible existencia de Dios. Claro. Descartarla. No es neutralidad. Claro, no es neutralidad, exactamente. Es un punto al otro lado. En Dios, vamos a ponerlo como un supuesto. Existe como un supuesto, y bueno, hay que hacerlo aparecer al supuesto. Claro. Si la idea es entender, explicar o saber la fundamento del universo, por ejemplo, una de las posibilidades sería justamente el ahondar en no solamente en el ateísmo, sino en la teocracia, por decirlo así. No sé, me parece. O en el creacionismo. En el creacionismo, ¿no? Bien. Porque lo toman el creacionismo como algo que, no, eso es religioso, eso Claro, es de gente poco ignorante. científico, ¿no? Es poco científico. O sea, para ser ateo hay que tener una fe tremenda, ¿no? Porque hay que creer el ateísmo. Totalmente. O sea, no sé, y para ser creyente en Dios también hay que tener fe, ¿no? Claro, también. Bueno, pero si vos decís que hay que tener fe para ser ateo, los estás hiriendo, los estás tratando mal, porque decir yo soy ateo pareciera que te da un estatus de intelectualidad. Claro, por estar por encima de un sistema de creencias. Ahora escúcheme, apareció en Corea del Sur un señor que se llama John Hon Kim. John Hon Kim. Bueno, muy bien. Pónganlo ahí. ¿Cómo ponemos el nombre? ¿Cómo estamos con la pronunciación del coreano? No, estamos bárbaros. Sí. Muy bien. Una clase de coreano. Claro, bien. Pero dijo bien, usted apareció porque no se sabía mucho de esta persona. No, pero está dando la vuelta al mundo. Sí. La persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo, 276 puntos. Por ejemplo, Einstein tenía algo así como 173. Algo así. 170 y algo, puede ser. Por encima de 170. Y ya era un genio. Este es un super genio. Bueno, dicen que 140 y pico es alguien que... ¿Sí? Sí, 140 y pico. Claro. Se considera inteligente. Wow. No sé, no sé. 160.000. Opa. Claro. No, se quedó corto. Creo que Se fue. No sea humilde. Ya. Bueno, tenemos dos genios. Bueno. Tenemos dos personas invitadas importantísimas. Yo considero un lujo que tengamos aquí a Joe Owen y que tengamos también se me fue el nombre, como siempre se me va. Pero usted sabe que perdóneme, que me quedé con ganas de qué dijo Kim Jong-un. Me dejó pensando. Sí, pero no es Kim Jong-un, es Jong Il-un. Muy bien. Está muy bien. Bien, perfecto. No es lo mismo Martín Diego Veloso que Veloso Diego Martín. ¿No? Claro. Son cosas distintas. Bueno, él dijo que Jesucristo es Dios, que es el camino, la verdad y la vida, y ha traído revelaciones acerca de la segunda venida de Cristo que están basadas en revelación por su fe en Dios, corroborada por el Espíritu Santo, y coincide con principios de la física cuántica, que dice que la presencia, la creencia de un observador modifica la realidad. Y entonces él dice, mucha gente está hablando de la segunda venida de Cristo, mucha gente está profetizando, mucha gente está creyendo, eso está transformando la profecía en realidad. En realidad, qué interesante eso. No, eso es. Es increíble. Porque la verdad, es el fundamento de la fe. Nosotros creemos justamente que a través de lo que nosotros creemos, esperamos, vemos luego, ¿no? Coincide. Ahora Le vamos a preguntar a nuestros invitados, ¿no? Usted
¿Me Sí. va a presentar aquí? Bueno, yo tengo un poquito una reseña de Rigoberto Hidalgo. Él es un filósofo y reconocido conferencista de Costa Rica, es un joven, destacándose como una figura influyente en la defensa de la fe cristiana, el pensamiento crítico. Su trayectoria se ha centrado en promover el diálogo racional sobre temas fundamentales de la existencia y las creencias. Muy bien. ¿Y usted nos va a presentar a? Lo presentamos a John Owen. John Owen, predicador, apologista y comunicador. Owen es conocido por su defensa del creacionismo bíblico, su crítica a la evolución y su llamado a una cosmovisión cristiana radicalmente coherente. Ya lo hemos tenido aquí en nuestros campamentos Veraca también. Sí. Joe, es Están increíble. del otro lado los dos. Es increíble. Bueno, a uno Sí. yo lo conozco, yo a uno lo conozco, Ujú. me encanta. Y a Rigoberto también, es como si lo hubiera parido. Mira vos. Mira vos. Me enamoré de él, qué fuerte, qué fuerte. Y lo tenemos invitado a Rigoberto para el campamento juvenil Veraca 2026. 26. Wow. Pero bueno, más adelante y en otra red vamos a hablar. Muy bien, sí. de esto. Buenísimo, Le buenísimo. damos la bienvenida. A ver si nos muestra a los dos. Joe Owen, bienvenido. Es un placer, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Saludos, es una bendición estar aquí. Les saludo desde el Arca en Kentucky. Wow. De fondo ahí, ¿eh? Qué lindo. Wow. Allá están vivos, es una ventana detrás de mí. Pero está. ¿Es un cuadro? No. No. Es el fondo, es el Es el arco. arca. No, aquí está. Muy, pero Mira. muy bien. Mire. Muy bienvenido. Qué bonito. Qué va. Uy, tenemos jirafa y todo. Está dentro del Arca. Rigoberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Familia, un placer total compartir con ustedes. No los saludo del Arca de Kentucky, los saludo de mi cuarto de Kentucky, que es otra cosa. No tenemos animales, el único animal soy yo, pero bueno. De ahí en adelante, muchas gracias. Y sí, pastor, todo es mutuo, precioso poder compartir con ustedes y también decirles que lo más importante en esa biografía es que soy de Boca. De en adelante podemos seguir hablando. Sí, señor. Bueno. Y esto es también un milagro. Es un milagro porque él es de República Dominicana, pero es fanático de Boca. Mira vos. Bueno, Costa Rica. Costa Rica. de Costa Rica. República, ¿no? Costa Rica. Perdón, Sí. Perdón. Bien. Muy bienvenidos a ambos. Yo no sé si estaban escuchando, estamos comentando de este hombre que tiene el coeficiente intelectual más alto del mundo. Sí, claro. ¿Lo Sí. conocen? ¿Tienen alguna opinión para dar? Pues bueno, es acertadísimo que él justamente digan, bueno, es el hombre que es más inteligente. Creo que sí es bastante acertado de que llegue a concluir de, por lo menos como mínimo, de que no va a ser ateo, ¿no? Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho Jesús no es Dios? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros los cristianos, no? Entonces ahí se comete una falacia de autoridad, que porque cierta o X persona lo diga es verdad. Propiamente nuestro razonamiento no reposa en sede de autoridad en cuanto que si él lo dice es verdad. Pero creo que le da un plus adicional de que nuestra cosmovisión, aparte de tener razones, el hombre más inteligente concluye y está acorde a esta cosmovisión. Y creo que eso sí le da un plus bastante importante. Muy bien. O sea que tenemos que tener cuidado también con lo que tú hables. Claro que sí. Claro que sí. Con todo, se razonan argumentos. A ver qué nos dice Joe sobre esto. Sí, concuerdo con lo mismo. Es solamente, y no solamente esta persona, sino el mito de que para ser exitoso o inteligente uno debe ser ateo. Es totalmente lo que dicen profesores que han tenido un semestre de algo de la biología evolutiva hace 20 años pero no saben que algunos de los más destacados del mundo, de las personas en el borde, en la frente del desarrollo de medicina y de tecnología,
creen en Dios. De hecho, tienen un compromiso con el Señor. He tenido el privilegio de colaborar con varios de ellos. Y debemos derrumbar ese mito, especialmente ante la siguiente generación, de que eliges o Dios o una profesión exitosa. Bien, le hemos titulado a este podcast Deconstruyendo el ateísmo. Qué sé yo, le pusimos ese título, pero sabemos que alrededor de ese título lo que tenemos es temas como la evolución o la no evolución, ¿no? Y la discusión de lo que acabas de decir, el mito ese de que para ser inteligente hay que ser ateo, ¿no? O para tener una opinión bien formada hay que ser ateo. Y resulta que tenemos el ateísmo metido en las mismísimas raíces de la educación laica, gratuita y obligatoria. Además, tenemos entendido que ustedes dos discrepan en algunos temas que tienen que ver con evolución. Me gustaría saber si lo podemos poner a los dos, las caritas de los dos, ¿no? Sí, a ver. ¿Por dónde comenzamos? Alguien que comience a hablar de alguno de ustedes dos. Sí, no sé si discrepamos. Hablé con Rigoberto hace algunas semanas, 2 semanas, pero a la vez no sé exactamente lo que él cree. Y esto quiero dejar algo claro, aunque exista una discrepancia, sería un debate en casa, por decir, no es o lo ves como yo o no eres un buen cristiano, ¿no? Hay debates en la iglesia en casa, entre nosotros, entre el arminianismo, el calvinismo, entre el presuposicional más como Van Til o la apologética clásica más tomista. Y esas son las discusiones que nos enriquecen los unos creyentes a los otros, mientras que buscamos la verdad juntos. No sería un debate entre un incrédulo y un creyente. Entonces, si quieren, yo digo en breve, me hacen así si me paso, pero voy a tratar de ser breve lo que como yo lo entiendo, y si mi hermano ve algo en el cual no está de acuerdo, adelante. Yo creo que lo que vemos hoy, que Dios creó las distintas clases de animales, quizás a nivel taxonómica hoy, lo que llamamos familia, quizás a ese nivel con lo que se llama heterocigosidad, una variabilidad genética que vemos en especiación entre cada familia. Por ejemplo, hay caninos chiquitos, grandes, hay caninos que son lobos, dingos, coyotes. Todos tienen un antepasado en común en cuanto a los caninos. A eso sí le podemos llamar género, a lo que tú llamas familia. No, el género está por debajo en la taxonomía que usa. La taxonomía, o como clasificamos a animales hoy, es de Carl Linnaeus, uno de los más comunes del siglo XVIII, un francés cristiano, de hecho. Y desde familia, género y especie, luego subespecie o raza, si son domesticados. Por ejemplo, un lobo, un coyote y una chihuahua, como tenemos en México, todos son de la misma familia, tienen antepasado en común. Son caninos, por decir, pero un canino nunca se convierte en un sapo, por decir, una rana. Estás hablando de evolución, y estás hablando de evolución dentro de una familia genética. Sí, pero si lo quieren llamar evolución, es más la selección natural. Tiene que ver con distintas combinaciones de información ya preexistente en el genoma del animal que lo permiten sobrevivir en un cierto entorno. Por ejemplo, el oso polar. Esa es la combinación genética que siempre existía en el genoma de los osos, pero esa es la combinación que pudo sobrevivir en esas áreas árticas por la camuflaje que les da para sobrevivir sus crías
para llegar a una edad de parear y reproducir. Pero yo no veo ni científicamente y mucho menos bíblicamente que de una molécula se convierte en un día en un hombre a través de millones de años. No es que cambia a otra cosa, sino que se mejora. Se mejora para su cierto entorno, pero a la medida que se entona, que es una palabra relativa a cómo se usa en esta manera, relativo a su entorno, porque no se mejora si sacas un oso polar y lo pones en medio de una selva verde, sus crías van a estar expuestas por su color blanco y los van a matar. Claro. Entonces, relativo, y eso se trata de una pérdida de variabilidad genética. No está aumentando su genoma como si empieza una ameba en un charco hace millones de años y esa ameba luego se convierte en Rigoberto y Joe Owen. A ver, sí. Entonces podríamos decir que tú no crees en la evolución, aunque crees en las variables dentro de una misma familia por cuestiones de adaptación, de clima, de geografía, etc. Algunos lo llaman micro y macroevolución. Exactamente. Sí. O sea, pastor, sí cree en la evolución, cree en la micro. Sí. Por eso ahí... Es que ahí solamente las palabras tienen una carga cultural. Por eso se llama en el mundo, se llamaba antes del descubrimiento de la genética, se llamaba selección natural y se llama selección artificial cuando lo hacemos en un entorno domesticado, cuando cruzamos ciertos perros o ciertos caballos para tener uno más rápido, por decir. Bueno, vamos a escuchar a Rigoberto. Claro. Más o menos ahí coincides. No, más o menos no. Es que, digamos, yo ya hablé esto con él. Por ejemplo, Owen, yo esto te lo había explicado y ya lo habíamos hablado, porque nosotros tuvimos un debate en República Dominicana, en donde yo debatí contra un doctor ateo y él me preguntó a mí si yo creía en la evolución. Ahora, el debate era epistemológico, era por qué creemos en Dios y cuál es la epistemología para poder creer en Dios. Él me preguntó en una intervención que si yo creo en la evolución, me lo preguntó en un diálogo. En el momento del diálogo, él me preguntó, ¿usted cree en la evolución? Y claro, él no especificó. Y yo dije, creo en la evolución, acepto la evolución. El problema es que yo no especifiqué cuál. Y el pastor vio esto, y el pastor, al ver esto, él creyó que era macroevolución. Ahora, yo no creo en la macroevolución, porque una se dan transformaciones, o sea, la transformación de un tipo en otro completamente diferente. Esto es macroevolución. Y la microevolución es variaciones dentro de un mismo tipo, y eso sí es observable, es medible. La que yo estoy rotundamente en contra es en la macroevolución. Tanto así que en mi último capítulo del libro hago una crítica a Richard Dawkins. Y de hecho yo cito a Darwin, cito a Paley, cito a varios que empiezan empiezo a hacer toda una crítica a lo que es insoluble. ¿Qué es y en ese sentido no estamos en contra, más bien en ese sentido estamos en el mismo barco? Hay algunas personas teístas que creen en la macroevolución. Claro, hay muchos, pastor, hay demasiados, pero en concreto, por ejemplo, está el evolucionista teísta, está el continuista materialista. Voy a explicarlo en términos más prácticos. ¿Qué es lo que creo yo? Y yo creo que con esto podríamos continuar con la posición mía. La posición no está lejos ni siquiera del doctor Owen, sino más bien compatibiliza. Más bien defiendo la posición. ¿En qué sentido yo defiendo la posición de Owen? Que es la posición cristiana. La posición cristiana tiene lógica y es verdad en cuanto que construye una narrativa de toda la realidad que es diversa y la reúne en una realidad diversa y a la vez es uno y múltiple. Por eso nosotros creemos en un Dios trino. Cuando tú examinas en toda la realidad que hay una realidad en donde epistemológicamente es imposible, hay un salto epistémico de la
no orgánico a lo orgánico, de la no conciencia a la conciencia. O sea, por más que empieces a hacer procesos físicos químicos, nunca en ningún momento la materia puede contener la abstracción o la capacidad de realizar una abstracción como 2 más 2 son 4. O sea, ¿de dónde viene esa comprensión de esa sustancia? ¿Dónde yace esa sustancia individual de naturaleza racional que el hombre pueda decir moral, estética, belleza, 2 más 2 son 4? Son abstracciones que ningún proceso biológico lo puede atar. Esto es un problema epistémico, o sea, es insoluble, es imposible que la evolución pueda explicar esto. Rotundamente no. O sea, hay un salto que no puede dar, está encerrado dentro de un razonamiento circular. Otro salto imposible es el salto de la no vida a la vida, de la no conciencia a la conciencia, y el salto impropiamente de la creación. Como estamos en un mundo que es contingente, la contingencia, por definición, no tiene por qué existir. Este libro no tiene por qué existir. Eso es una anomalía también. Entonces, propiamente ocupamos una intervención a lo que en filosofía se le llama intervención ad extra. En la tradición tomista, una intervención que es una intervención divina, una intervención que no es procesada, no puede ser explicada por medio de las fuerzas fundamentales, que es electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Ninguna de estos. Si la materia puede ser explicada por medio de estas 4 fuerzas fundamentales, aquello que no puede ser explicado por medio de esas 4 fuerzas fundamentales no puede ser materia. Y si el principio de razón suficiente de Leibniz aplica para toda la realidad, la explicación entonces de lo inmaterial en el hombre, como lo es la sustancia, no puede ser mediante lo material, que es evidentemente lo biológico. En ese sentido es rotundamente imposible. Por eso el ateísmo no es racional. El ateísmo directamente es imposible. No se puede ni siquiera argumentar que Dios no existe si la evolución fuera cierta tan siquiera. Porque si la evolución fuera cierta, eso no tiene nada que ver con la primera causa, que es Dios. O sea, ni siquiera dándoles la razón, otorgándoles eso, pueden tocar a Dios. Entonces, como decía Joe Owen, es un tema interno de cristianos en donde pueden diferir. Ahora, yo como cristiano, filósofo, hay un salto epistémico que el otro cristiano tendría que justificar en dado caso. Creo que he sido muy claro. O sea que me estás llevando un poco hacia atrás, o mejor dicho, yo quiero ir hacia atrás, de la existencia, de la no existencia de la materia a la existencia de la materia. Estamos tratando de ver cuál es la necesidad de la existencia de Dios, y estamos tratando de ver no solamente la necesidad de la existencia de Dios, sino que estamos tratando de ver de dónde surge la materia, por ejemplo, el universo. Joe, ¿puedes contarnos de tu visión? Sí, también la experiencia humana, como dice Rigoberto, va mucho más allá que la simple existencia de materia contingente, sino también casi toda categoría de la experiencia y pensamiento humano trasciende el mundo material, y solo podemos ver que se refleja en el mundo material. En Chile una profesora me dice, yo creo en lo que veo. Digo, entonces, ¿de qué color es la lógica? ¿Cuál es su textura? ¿Es bidimensional, tridimensional? Las leyes de la lógica, dentro de las cuales existen los principios matemáticos, y todo eso, ninguno de esos es materia. Pensamiento al pensamiento, de la no racionalidad a la racionalidad. Algo así estás queriendo decir. Sí, entonces antes de la materia tenía que haber un pensamiento. En el principio ya era el logos. Y el logos era con pros Dios o ante Dios. Y el logos era Dios, o Dios era el logos. Y vemos que la Biblia está respondiendo a unos problemas filosóficos en cuanto a la existencia de la materia, mucho antes de la revolución científica, mucho antes de la ilustración europea. Y de hecho, ustedes saben, todo lo que estamos viendo en el mundo postmoderno se debe a lo que llaman el dualismo kantiano, que no se ha podido responder. Es la identidad humana, es por logos, somos seres racionales, somos robots, máquinas de un universo, de un sistema cerrado,
Si es así, entonces no existe el libre pensamiento o acciones, no existe la moralidad, no existe la creatividad, y eso es lo que nos lleva al empirismo materialismo. O, como mismo Immanuel Kant enseña, somos seres morales y creativos, y eso nos lleva finalmente a lo que llama pathos o la subjetividad. Y la lucha entre esos dos se llama el dualismo kantiano, y el lado materialista falló en el siglo XX, y el romanticismo ayudó a meter el otro que llamamos postmodernismo, relativismo, subjetividad. Por eso dice la gente mi identidad de acuerdo a mis experiencias, mis sentimientos. Y no los pueden resolver, solo estamos viendo ciclando entre los dos. Por eso en la universidad tienes las humanidades, que es el subjetivismo, y ciencias naturales, el racionalismo, producto. Y si tomas un examen aquí y respondes de la misma manera en las humanidades, te van a sacar puntos. Pero en este lado tienes que responder de esta manera. Están en choque y solamente dentro de una cosmovisión bíblica se resuelven. Ambos bajo ethos, el ethos de la primera causa, quien es nuestro creador. Bien, la primera causa. Parece que para ser inteligente hay que pensar que la primera causa no existió. No, sí. Más bien al revés. Para ser inteligente hay que aceptar de que la primera causa evidentemente es. Como decía Tomás de Aquino, no existe, o sea, no, en la tradición tomista Dios no existe, Dios es. Porque la existencia se sostiene sobre otro. Y la existencia de sostenerse sobre otro nos lleva a un principio operativo, el cual tiene la inteligencia en grado sumo, tiene la voluntad en grado sumo. Es decir, ¿por qué decimos que esta primera causa es Dios? Porque es omnipotente en cuanto que todo el poder deriva, cada patrón y forma de la realidad deriva de él. ¿Por qué decimos que es inteligente? Porque de él deriva todo el patrón y forma, la cual es ordenada, bella e inteligible. ¿Por qué decimos de que tiene la voluntad primera? Porque pudo haber hecho algo por sí mismo, y que pueda hacer algo por sí mismo significa que posee en sí mismo una virtud, lo cual es voluntad. Entonces, en este sentido se reúne en una causa el primer acto, que es el acto puro, el acto que no tiene potencialidad. Ahora, la pregunta inicial era, ¿de dónde viene la materia? Ok, la materia propiamente, cuando un teísta dice, teísta cristiano por supuesto, dice, por ejemplo, un argumento que es cosmovisión, que es una interpretación, es una propuesta de cosmovisión, es cuando dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Eso es un argumento trascendental, en cuanto que todas las cosas fueron creadas por medio de esta causa trascendente. Ahora, cuando nosotros decimos qué significa comenzar a existir, porque claro, este libro, por ejemplo, que es mi libro, comenzó a existir en un momento de la historia. Esta llave maya comenzó a existir en un momento de la historia, pero la materia como tal no comienza a existir, sino que yo la reuní como una causa eficiente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando la materia comienza a existir? Propiamente nos referimos que en cuanto que comienza a existir únicamente aquello en cuanto que tiene una finitud métrica hacia el pasado. El universo, al contener una finitud métrica hacia el pasado, en donde colapsa el tiempo, el espacio y la materia, al no haber espacio y tiempo, la materia, como es principio de cambio, implica espacio y tiempo. Como la materia es principio de cambio, entonces, al no haber espacio y tiempo, la materia propiamente también comienza a existir. ¿Y por qué comienza a existir? Bueno, en cuanto que la contingencia requiere un fundamento que sea absolutamente necesario, y este fundamento es Dios. Cuando estamos respondiendo de dónde viene la materia, nos estamos preguntando por qué hay algo en vez de nada. Y por qué hay algo en vez de nada es precisamente porque hay un ser en vez de no ser. Y el ser es Dios, y los entes en participación somos nosotros que participan de su propio primer acto. Es prácticamente lógica de causa y efecto. El problema aquí es que hay muchos que podrían aceptar, bueno, yo te acepto la primera causa, pero no acepto que sea Dios. Bueno, habría que analizar cómo es esa causa. Claro. ¿Cuántos atributos tienen? ¿Cómo es? Claro. Y ahí se puede desplegar un desarrollo bastante profundo metafísico. El principio de causalidad no opera solamente en la materia. El principio y la lógica pues trasciende, y el principio de causalidad, a no solamente ser reductible, es decir, no es reductible a lo científico, en este sentido,
el principio de causalidad sigue operando y propiamente aplica para el universo también. Por lo tanto, la materia tiene que tener un comienzo. Perfecto. Yo estuve leyendo tu libro, me mareaste bastante la cabeza, pero me quedó claro el tema de que el libro es papel, es tinta, pero ni el papel ni la tinta es la causa de la existencia del libro, que se requiere necesariamente una persona inteligente como vos. Estoy resumiendo un poquito la idea de lo que estás diciendo, ¿no? Y vos decís entonces que la existencia de la materia requiere, que la materia no se puede explicar a sí misma, que la materia requiere necesariamente la existencia de Dios. Y surgen esas preguntas que la gente hace. Bueno, pero ¿qué había antes de la materia? ¿Qué había antes del espacio? ¿Qué había antes del tiempo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Quién es la causa de Dios? John, ¿nos puedes hablar de eso? Sí, pero agregando lo que dijo, que su libro y cualquier otro libro solo sería papel y tinta aún si se pudiera explicar su comienzo, porque provoca pensamiento crítico, porque pensamiento abstracto, pensamiento, razonamiento, porque esa tinta codifica para el pensamiento abstracto. Y eso es totalmente otro argumento, porque si solamente decir cómo llegó ese papel y la tinta a la existencia, pero también porque esa tinta codifica para conocimiento. Y eso es totalmente otro nivel de complejidad por encima de cómo se explica el origen de todo. Y también, ahora, las preguntas me acaba de decir como que qué hubo antes de la materia. Aquí depende en quién hace la pregunta. Si uno está en una iglesia ayudando a los jóvenes, hay que explicar esto muy bien, porque es un poco anacronista qué hace a Dios antes, porque luego, desde en el principio de la creación, antes es una palabra ya de tiempo lineal que no existe. Entonces es un poco anacronista, pero entonces voy a decir, ok, vamos a usar lenguaje que usamos dentro de tiempo lineal para decir antes, pero tenemos que entender que el problema, la pregunta tiene algunos problemas también. Siempre era o existía, existirá Dios, y por eso Dios no trata de comprobar que Él existe, Él dice yo soy. Bueno, yo soy ateo, me tienes que explicar a mí. Sí, y también cuando dice que entonces si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios? Pues primero la pregunta está mal, lleva a una falacia informal. Y es que primero Dios no creó a todo. Dios creó a todo lo creado. Porque Dios no es un ser contingente que necesita un creador, entonces Dios no creó a sí mismo, Dios es. Entonces Dios no creó a todo, Dios creó a todo lo creado. Y primero, si Dios tuviese un creador, no sería Dios, solo sería otra parte de la creación como nosotros y ni siquiera sería digno de nuestra adoración. Tuviera que saber cuál es el Dios más grande que dio a Dios. Entonces nos lleva lógicamente a la pregunta, entonces, ¿quién creó a Dios más grande? Un Dios más grande, más grande. ¿Y quién creó a Dios más grande, más grande? El Dios más grande tres veces. Y vas a seguir viendo. Tenemos que empezar con un ser no creado. Uno dice, yo no quiero creer en ese ser. Entonces no debes creer en tu existencia porque somos el efecto. Como dice el estudiante, el físico cristiano John Polkinghorne, dice, profesor, ¿cómo sé que existo? El profesor baja su lente y dice, ¿de parte de quién viene la pregunta? Como la pregunta, el hecho que existimos no nos permite debatir si Dios existe o no. Existimos, existe el efecto. Si tú fueras ateo, decías, pastor, ¿habías dicho algo? Yo he escuchado preguntas como esta. ¿Dónde estaba Dios antes de crear el universo?
Me gustaría escuchar respuestas a esa pregunta. ¿Dónde y cuándo? Eso es una falacia de petición de principio. Y es una falacia de... Sí, es una falacia de petición de principio porque presupone un dónde y presupone un antes. Cuando estamos hablando del antes, no se puede hablar de antes porque no había tiempo. El tiempo es la imagen móvil de la eternidad según Platón. Entonces, desde este punto de partida, si el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, entonces no se puede preguntar antes. Esto es la pregunta implícitamente, por ejemplo, decía, ¿quién creó a Dios? Bueno, la pregunta traducida tan absurda es, ¿qué causó aquello que es incausado? Esa es una pregunta en donde está expresando algo que es lógicamente incompatible con la realidad. Entonces, lamentablemente, eso no se puede responder, no por problema epistémico de la existencia de Dios, sino por problema de ajuste de la pregunta. Esa sería mi respuesta. Sí, bueno, perdón, cuando esa palabra es como ¿dónde es ubicación dentro de espacio y materia? Si él estuviera donde tuviera la creación, lo tuviera que preceder para que él pueda hallar ubicación. Entonces, como dice Rigoberto, si tuviera que decir, entonces Dios puede hacer un círculo cuadrado, ¿no? Porque intrínsecamente eso es ilógico. Entonces, hay que corregir la pregunta. Por ejemplo, otra vez, hablando, usualmente no se habla con alguien que tiene estudios en la epistemología. Entonces, es decir, si alguien me pregunta, Joe, ya que Francia conquistó a las Américas, ¿por qué hablas inglés? Y si yo respondo, hablo inglés porque mis padres hablaban inglés en mi juventud y así lo aprendí, aunque mi respuesta técnicamente es correcta, estoy de manera indirecta y un poco directa también confirmando la suposición errónea en tu premisa. Entonces, si uno responde al error en la premisa, ya no habrá una duda. Yo no debo decir porque mis padres me enseñaron inglés, yo debo decir quién te dijo que Francia conquistó las Américas. Exactamente, Pastor. Mira, yo te voy a decir algo que incluso esto es un ejercicio serio, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, en mi colegio vacilaban mucho con, ¿ya tú le dijiste a tus padres que tú eres gay? Ah, ok. Pero si yo te digo, Pastor, ¿ya tú le dijiste a tus padres de que tú has robado? Si vos respondes no, vas a admitir de que has robado, pero no le has dicho a tus padres. Si tú respondes que sí, vas a admitir propiamente de que has robado. Yo te estoy aquí dando una pregunta que no es pregunta, es afirmación. Y esto es una pregunta trampa, que es una falacia propiamente formal. Cuando yo te digo, pruébame a Dios por medio del tubo de ensayo y yo creeré en Dios, está presuponiendo de que Dios puede ser probado en medio de un tubo de ensayo. Estás frente a una persona materialista, propiamente ni siquiera los axiomas, la lógica ni la moral puede ser probada dentro de un tubo de ensayo. Pruébeme que tu mamá me ama o te ama desde un tubo de ensayo, eso es imposible. Entonces hay preguntas, Pastor, y esta naturaleza, esta pregunta que acabas de hacer es una pregunta que hacen muchos ateos, pero es una pregunta que tiene una falacia formal. No es que nosotros no podamos responder, es que contiene un error. Como decía mi profesor de lógica, tú no estás preguntando, tú estás afirmando. Y cuando hay una afirmación implícita, lo que hay que señalar antes de responder es señalar el error dentro de la pregunta. Perfecto, perfecto. Concluimos que Dios es fuera del tiempo y fuera del espacio, ¿verdad? Sí, rotundamente sí, Pastor. Pero también es trascendente e inminente. Perfecto, Sí, perfecto. sí, de Todo acuerdo. afuera sería deísmo. Perfecto, perfecto. Yo no encontré que ustedes discrepen en algo.
Sí, de lo que he oído, pues debemos sí celebrar que no es Eso. Es muy bueno. Sí, las palabras conllevan culturalmente y contextualmente mucho bagaje, ¿no? Entonces la palabra evolución, uno dice, depende de lo que estás hablando de la teoría de la evolución darwiniana, ¿me entiende? Entonces, o estás hablando de lo que muchos llaman microevolución, porque la palabra evolución simplemente quiere decir cambio. De hecho, mis hijos están hablando de mi evolución constantemente porque me están mostrando mis canas. Eso es un cambio. Es un cambio. Entonces, las palabras tienen bagaje, ¿no? Y por eso puede provocar malos entendidos. Ahora, les voy a decir dónde yo sí creo, quizás es para otro tiempo, hay una, no sé, quizás puede hacer una diferencia, y eso está bien. Yo colaboro mucho en el reino de Dios con personas con las cuales yo tengo diferencias. Yo no soy arminiano de ninguna manera. Yo no acepto nada de molinismo, y de hecho, aunque he aprendido mucho de Aquino, yo no adopto su epistemología. De hecho, yo discrepo mucho, aunque he aprendido de él. Yo soy más presuposicional, y cuando la gente dice, ¿eres presuposicional? Y siempre digo, explíqueme qué es eso. Casi siempre se equivocan, no entienden lo que es. Pero la presuposicional usa argumentos, usa mucho de Aquino también, a ese estilo, pero en algunos pequeños detalles hay una diferencia, pero no soy dogmático sobre eso. Estoy tratando de entender, leyendo, y yo no creo que soy al todo como Van Til, pero hay mucho lo que enseña que sí para mí tiene más lógica, concuerda más con la Biblia, pero quizás ahí me imagino que puede haber diferencias. Pero eso sería, como dice, muy en casa, muy entre hermanos, que todos estamos aprendiendo y creciendo en esas áreas. Perfecto. Completamente, digamos, yo te voy a decir algo, pastor. Yo, alrededor de, y ya esto como modo de reflexión, ¿no? Mi pastor siempre me ha enseñado a mí, durante mucho tiempo, que uno como evangélico principalmente tiene que aprender a vivir bajo tensiones. Por ejemplo, yo no soy calvinista, y creo que eso es una tensión la cual Joe Owen y yo tenemos que compartir. Yo no creo, por ejemplo, en la macroevolución, pero pertenezco soy director de la Latinoamérica. Fíjate, soy director del ministerio, y el fundador de eso es William Lane Craig. Y Craig cree en un Adán histórico, cree en la evolución tal cual, macroevolución, y aún así si creyera con más matices o menos matices, es una tensión que yo tengo que manejar. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber escoger sus batallas, y las batallas que yo quiero lidiar, más te vale que sean batallas que lleven personas al reino. Entonces, al final hay discusiones en mesas. Jesús a mí me enseña que él discutía y tenía conversaciones teológicas en mesas, pero que afuera era un aspecto más general. Yo me fijo en ese aspecto más general. De ningún modo vamos a aceptar de que esas tensiones no puedan no ser discutidas. Lo contrario, amamos el diálogo. En el diálogo se halla la verdad. Pero hay que tener muchísimo cuidado, y más ahora aprovecho propiamente yo, que yo soy una imagen pública, constantemente subo videos diarios hablando de la existencia de Dios, de la verdad de Cristo, llevo a jóvenes a los pies de Cristo. Y lo último que quiero, por ejemplo, hace poco me escribió un chico diciéndome, hey, no vas a hablar sobre esto que pasó con este pastor y no sé qué. Mira, yo tengo tantas cosas que decir sobre X o Y pastor, como ellos pueden decir muchas cosas de mí. Entonces, la Biblia a mí me enseña que, por ejemplo, sí, a los herejes hay que mandarlos a callar, eso es cierto. Pero si tu hermano pecare, si hay alguna diferencia, lo mejor y lo sabio es que lo lleves en privado y puedas hablar con él. Incluso dice, a los herejes hay que mandarlos a callar, pero bueno, ¿de qué forma los mandamos a callar? De forma de tal que el cristianismo se vea manchado. Yo no me veo invitando internamente a un joven, ven a mi casa, ven al cristianismo. Y cuando llega a la casa de una persona y yo te invito a vivir en esta casa, vea que internamente en la casa todo el mundo está peleado.
Entonces hay que, como decía mi pastor, y esto es una de las cosas que más aprendí, por lo menos en los últimos meses, hay que aprender a vivir bajo tensiones. No porque esto no pueda ser conversado, sino por el bien, a un bien mayor, de personas que van a entrar y nunca se van a preguntar en su vida si son arminianos, si son calvinistas, nunca se van a preguntar en su vida eso. Repito, no quiere decir que no sea importante, pero hay que escoger las batallas, y al menos la batalla que yo escojo es una batalla a favor de un Dios que es trino, que ha sido manifestado, que ha sido encarnado y que ha solucionado el problema de la separación, de la impermanencia del hombre y Dios. Esto es cristianismo. El cristianismo es Jesús manifestado en la realidad, que es la persona de Cristo. Son tres personas, distinción por relación. Es un Dios trino cuyo Dios ha resucitado y va a venir porque cumplió su palabra. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero llevarle a los jóvenes. Las conversaciones internas se ven en mesas. Bien. Yo diría que estamos terminando y me parece muy bien a dónde están llegando ustedes. Le daría 3 a 4 minutos a cada uno para que prediquen el Evangelio y lleven a nuestra gente que nos está viendo a la necesidad de recibir a Cristo, de creer en Cristo Jesús, de la necesidad del arrepentimiento y del perdón de pecados. Ok, me hagan aquí. Voy a tratar de contar en mi cabeza 3 minutos. Pues sí, yo no sé quiénes están viendo esta presentación y a través de cuál dispositivo, pero lo que sí sé es que no es por coincidencia. En medio de todas las confusiones sobre la identidad, el ego que encontramos hoy en nuestro tiempo postmodernista, ha provocado, ha sacado a la luz mucha confusión sobre quiénes somos, pero la Biblia nos dice quiénes somos. Somos hechos a imagen y semejanza del Creador, del Dios trino del universo. Y por ende nuestra identidad y valores intrínsecos en ti no dependen de tu inteligencia o en qué nivel de la sociedad te encuentras, pero esa identidad ha sido manchada, ha sido dañada por nuestro pecado en común, nuestra rebeldía en común. Pero Dios, nuestro Creador Santo, en vez de destruirnos, en vez de juzgarnos, decidió maldecir y juzgar a su propio Hijo, según Gálatas capítulo 3 en la Biblia. Y Él es su Hijo, la encarnación de Dios Hijo, Jesús, hace 2000 años. Tomó la carga de nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz, como el postrer Adán, el segundo representante de la raza humana, y resucitó al tercer día. Y podemos nosotros arrepentirnos y confiar solamente en su obra en la cruz para la salvación. Y solo así podemos empezar a ser hechos hijos de Dios, y esa imagen dañada Dios lo va a través de la santificación, según Romanos 8:29, formándonos hacia la perfecta imagen de su Hijo. Y tenemos en él redención, perdón, paz. Y eso Dios me dio a mí ya como hombre adulto, y yo no conocía a Cristo. Yo era rebelde, estuve en el ejército de los Estados Unidos, en submarino, y yo me burlaba de los aleluyos, los llamaba, pero yo no sabía de lo que uno de esos aleluyos sembró en mí con compartir la palabra. 2 años después, 2004, yo iba a estar contemplando el suicidio, y me acordé de lo que Él me dijo, y Dios me volvió a nacer, me hizo volver a nacer. Y mi esposa y yo ahora tenemos 26 años casados, 6 hijos, toda mi familia sirviendo al Señor. Y yo vengo de una familia rota. Mi madre nos abandonó. Y veo en mis hermanos una dificultad de vida, una miseria sin esperanza. El Señor me rescató y yo no lo merezco, y tampoco lo mereces tú. No se trata de lo que nosotros merecemos, se trata de la gloria y la gracia de aquel que murió por nosotros. Clama a Él y Él te salvará, y Él te dará una paz aquí y para todos los siglos y los siglos. Amén. Gracias. Yo quiero decir que te amo. Igualmente, gracias por no olvidarse de mí. No se olvida de mí. Gracias. Yo no soy digno de que se haga. ¿Sabes por qué? Porque amás muchísimo la palabra de Dios, porque amás a Dios, porque he visto
tu empeño en criar a tu familia en el camino del Señor. Y te agradezco muchísimo tu participación en este podcast. Gracias por la gran oportunidad que es. Yo no soy digno. Y quiero que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia en un minuto bien qué es ese arca que está ahí atrás, porque la mencionamos, pero decime un poquito qué hace esa arca ahí. En la área metropolitana de Cincinnati, en los Estados Unidos, en nuestro ministerio tiene dos atracciones: el Museo de la Creación y esta réplica del Arca de Noé, lo largo de una cancha y media de fútbol americano. El punto más alto es de un hotel de 10 plantas. Y usamos las medidas bíblicas más exactas posibles porque están codos que era un poco cambiaba con el tiempo. Uno entra en el arca y es para provocar pensamiento en una era muy visual. Estoy aquí, aunque vivo en México, porque este fin de semana vienen 3 astronautas y uno de ellos caminó sobre la luna en Apolo 16. Y los 3 son cristianos comprometidos en su fe. Uno de los astronautas es el que escuchamos en las noticias que estaba varado un año. Él es expositor con nuestro ministerio, aparte de ser astronauta, Barry Wilmore. Y los 3 astronautas vienen este fin de semana a compartir sobre su testimonio, alrededor de casi 2,000 personas. Bien, a ver qué nos dice Rigoberto. Bueno, en concreto, pastor, decirte que yo quería dar un poco de continuación a lo que el Dr. Owen ha dicho, me ha robado las palabras. Por supuesto que cuando estamos hablando de aceptar a Cristo, todos somos pecadores, y de hecho en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese sentido, nosotros vamos a decir de que Jesús no es solamente una opción, Jesús es la única opción que necesitas, porque tienes una necesidad de aceptar a Cristo, la necesidad de adquirir esa vida eterna, poder adquirir ese agua que sacia y nunca más vamos a volver a tener sed, quien tomare de este agua. Y la necesidad se ve también en Efesios 2, del 8 al 9, cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la solución siempre va a ser Cristo, como en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el núcleo central, esto es el eje central del cristianismo, saber que necesitamos a Dios, que Él vino por nosotros, ha muerto por nosotros, pero Él ha resucitado. Y esa es la mejor noticia que puedes tener ante esa situación que tienes. Y como dice este testimonio tan impresionante de Owen, su familia ha sido rescatada, su familia ha sido testimonio, y yo no dudo de que hoy Owen haya sido simplemente un testimonio para que el que escuche esto en diferido pueda entender de que su familia también puede ser un testimonio. Así que, pastor, en ese sentido, esto ya serían mis últimas palabras con respecto al evangelio. ¿Tú eras ateo? Sí, yo vengo de cuna cristiana. Pasé por crisis de fe, negué a Cristo, ahí es cuando ya me hago ateo. Pasé un periodo de negación a Cristo, o sea, un ateísmo rotundo, no creía en lo trascendente, y ya luego volví a los pies de Cristo. Y no tengo el arca atrás, pero tengo la nave en Han Solo, está construida igual a las medidas de la nave. Entonces, para que sepan, que no envidio nada de un barco. Aquí tengo a Han Solo a mi lado. Han Solo es mi pastor, nada me faltará. Pastor, gracias por eso, de verdad. Qué lindo podcast. De verdad que sé que la gente que se va a ir con mucho aprendizaje en general, un poquito de lo que es la creencia cristiana, la evolución. Y creo que hemos aportado conocimiento, que es lo más valioso, pero también hemos aportado esperanza, que es la salvación de Cristo. Y me agrada muchísimo que vos, como pastor, no dejes ir esa parte tan esencial, porque un argumento, ¿cómo es? Un argumento es un ejercicio intelectual, pero un argumento con evangelio es esperanza. Y yo creo que la apologética y toda labor es 100% hombre, pero 100% Espíritu Santo. Y cuidado si no es 100% solamente Espíritu Santo. En ese sentido es un Dios de razón, pero también de gracia.
Bueno, muy agradecido a los dos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. En tu caso, Rigoberto, lo vamos a ver en poquito tiempo acá en Montevideo, Uruguay. Así que sí, estamos muy, muy expectantes. Estaremos por allá compartiendo con los jóvenes y luego el día siguiente con toda la iglesia. Y me ha llamado mucho la atención, estamos muy emocionados, ya tenemos listo lo que vamos a compartir con ustedes. Así que jóvenes, les tenemos una sorpresa hermosa. Iglesia, espero que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes sea de edificación. Yo solamente soy simplemente un servidor. He venido a servir, no a ser servido. Y esa es la premisa que vamos a manejar. Solamente soy un servidor y he venido a servirles. Así que gracias por la invitación, pastor. Muy bien. Y yo estamos en deuda contigo. Yo quiero ir a conocer esa arca. Vamos. Vamos a ir. Vamos en la nave Han Solo, pastor. Vamos volando. Y también le aviso de un libro que sale en septiembre, que es escribir el Evangelio según Marx, como un manual para describir a Jesús en un mundo activista. Se lo acaba de subir a su WhatsApp. Es como 440 páginas, pero no es técnico. Nada pero, más que eso. Pero no es muy técnico. También otro libro que escribí que sale este septiembre, Cuando la ira de un hombre apaga el amor de su esposa, y allá es una confesión personal de tantos en el ministerio. Sus esposas viven en silencio, sufriendo, porque usamos a la esposa como socio de mejorar nuestra imagen en vez de amarla como Cristo en la iglesia. Y como casi destruí mi matrimonio hace 15 años, y el Señor me rescató de esa mentira. Ese libro fue muy difícil de escribir, tuve que ser muy vulnerable, pero yo noto que muchos, especialmente ministerio, luchan con eso. Por favor, esperen que la salida de esos dos libros es de septiembre. Y gracias nuevamente por esto. ¿Y tu libro, Rigoberto, cómo se llama? Ya que da el nombre de tu libro. Bueno, mi libro es El Circo del Ateísmo, prólogo por Han Solo. Prólogo por Redimidos Eitiel. Es un libro que es para jóvenes, es un libro que son 400 páginas, igual tiene un grado de tecnicismo, pero te va a preparar en la fe. Son 2 volúmenes. El volumen 1 es un volumen en donde elabora la existencia de Dios y todo lo que es la verdad de Dios como fundamento de la realidad. Y el volumen 2, que ya está listo, ya los de Peniel lo tienen en sus manos y estamos ya trabajando todo. El volumen 2 va sobre Cristo, es la herramienta de Cristo, y la defensa sobre Cristo versus progresismo, todos los ismos que no debieron existir. Es una defensa muy, muy uniforme, que de hecho vamos a compartir gran parte, el primer día que estaremos con los jóvenes. Desde ya decirles que no se asusten, no vamos a estar hablando de cosas que no entienden, más bien vamos a aprender mucho y me emociona mucho. Este es el libro que de hecho, pastor, hoy justamente tenemos una buena noticia, pastor. Hay todo un esfuerzo, sigue por medio, pero se logró. Así que vamos a tener el libro. Vamos a llevar una cierta cantidad a la iglesia para que los que quieran adquirirlo va a estar para ustedes. Así que hemos hecho un gran esfuerzo para que se pueda hacer. Pero bueno, este libro para los jóvenes de la congregación vamos a tenerlo por allá compartiendo. Así que, pastor, para mí es un honor nuevamente decirte gracias por esta invitación. Gracias, Owen, por tu testimonio. Eres una persona muy humilde, muy noble. Y eso se nota en todo lo que dices, cómo lo dices. Y eres una persona que dobla el conocimiento, probablemente de todos los que están aquí juntos. Y no parece. Eres muy humilde, de verdad te lo digo. Hay gente que sabe mucho, pero capaz tiene un grado o una perspectiva superior. Yo en ti lo que veo es una amistad muy genuina con una persona que podemos aprender muchísimo. Así que decirte que más bien el honor es mío. Igual con el pastor Jorge, que sé que tiene una iglesia preciosa, y todos los presentes, gracias por todo. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Casi las 12.